es capaz de cambiar ambientes en un segundo, en un momento, donde la iglesia se une en un solo cántico, en una sola voz, buscando al Padre. No hay secretos, no hay misterios, no hay palabras especiales que funcionen mejores que otras. Hay adoraciones que atraen la presencia del Señor. Y Él dijo cuáles eran. Él dijo, y llegará el día donde me adoren en espíritu y en verdad. Esas adoraciones atraen la presencia del Señor. Párate en la verdad. Si no sabes qué decir, párate en la verdad. Toma la verdad. ¿Cuál es la verdad? Gracias, Jesús, porque me has hecho justo a tus ojos. Porque me has levantado. Porque he sido resucitado contigo. Gracias, Jesús, porque somos uno. Y empiezas a adorar al Padre. Y empiezas a levantar nuevos cánticos. Y el ambiente cambia por completo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Estaba meditando con el Señor esta semana qué es lo que quería que habláramos juntos para el día de hoy, qué es lo que Él tenía en su corazón para su iglesia. Y la verdad creo que voy a ser corto porque creo que hoy es un día de ministración, que el Espíritu Santo está preparando un lugar para ser más ministrados. Y voy a intentar hacer la palabra lo más corta posible porque de verdad quiero que hoy usemos un espacio para ministrar el corazón del Señor y que Él ministre nuestro corazón. Amén. Y le preguntaba al Señor sobre estas cosas y la verdad se me venían un montón de cosas, de palabras que podíamos hablar hoy, que podíamos expresar hoy para compartirles. Pero estando en estos ambientes, estando en momentos de oraciones, compartires, el Señor me traía una cosa en especial y es en lo que más me ardía hoy en mi espíritu para hablar con ustedes, que hay una gran parte del cuerpo de Cristo, hay una gran parte de los que conformamos la iglesia que todavía sentimos o tenemos la necesidad de pedir a Dios por cosas nuevas, estamos esperando algo que parece que todavía no se ha hecho. Estamos esperando algo que pareciera que todavía Dios está haciendo o no ha terminado. Y eso genera una sensación de falta de identidad y falta de cosas en nuestro corazón y de no poder disfrutar lo que hoy en día ya tenemos preparado y ese descanso del Señor que ya ha preparado por nosotros. Y el Señor me traía el recuerdo para estas cosas, como no, mi propia vida. Todos hemos experimentado más o menos lo mismo, con algunos matices en la vida cristiana. Y déjame contarte un poquito sobre esto. Yo, cuando era un poquito más adolescente, no es que sea muy mayor ahora, pero era más o menos adolescente, tuve un encuentro con la palabra y yo empecé a experimentar y a entender quién era Dios para mí y lo que yo era para Él. Y eso empezó a hacer que empezara a tener una relación más profunda con el Señor y empezar a tener experiencias profundas con el Espíritu Santo, más allá de lo que había experimentado a lo largo de mi vida. Yo un día consagré y dije, Padre, esta es mi habitación, lo levanto como un altar a tu presencia, aquí te buscaré todos los días. Y en mi habitación empecé a experimentar cosas que nunca había vivido. ¿Y qué pasó? Que empezó a pasar el tiempo y empecé a, no voy a extenderme en esas experiencias porque no es el porqué de lo que lo estoy explicando, pero a medida que empezó a pasar el tiempo, me di cuenta que empecé a, de alguna manera, acostumbrarme a esas experiencias sobrenaturales y empecé a tener tiempos con Dios para buscar esas experiencias y de alguna manera basar mi relación con Dios en esas experiencias que estaba teniendo en mi habitación. Y con el paso del tiempo, sin yo hacer algo distinto en mis ojos, esas experiencias empezaron a ser cada vez menores. Esas experiencias que yo había empezado a tener con el Espíritu Santo, de entrar en mi habitación y estar tirado 2-3 horas sin poder moverme, cosas similares, empezaron a ser cada vez más flojas
hasta el punto donde sí, obviamente sentía la presencia del Señor, pero empecé a dejar de experimentarlas y yo me empecé a entristecer en mi corazón, porque pensaba que yo había hecho algo que había provocado que Dios dejara de hacer que yo pudiera tener esos momentos con Él. Y esto a mí me provocó, la verdad, una ansiedad en mi corazón, una tristeza en mi corazón, porque lo que trajo a mi vida fue una condenación de pensar que de alguna manera yo había fallado a Dios, que de alguna manera había empezado a hablar de manera distinta, había hecho algo mal en mi vida, no había guardado una santidad, etcétera, etcétera. Y eso empezó a secar un poco mi vida espiritual. Empecé a hacer las cosas, mi servicio, mi vida de oración. Empecé a basar todas las cosas para intentar recuperar esas experiencias. Y me frustraba cuando no podía volver a tenerlas. Y en ese momento fue cuando, obviamente, nuestro buen Padre, nuestro Padre amoroso, que nos ama, me llevó a la palabra y me enseñó que me estaba mostrando, o había quitado mis ojos del espejo correcto y estaba empezando a basar mi relación en experiencias o cosas que no eran correctas a lo que me había llevado a poder experimentar eso. Me voy a explicar. Yo empecé a experimentar la presencia de Dios cuando me empecé a ver en el espejo correcto de la palabra. Y cuando yo cambié ese espejo y empecé a mirar otras cosas, empecé a perder aquello en lo que yo me estaba alimentando y me estaba sustentando. Yo empecé a tener una relación con Dios cuando yo entendí a través de la palabra lo que Él había hecho por mí, que me había justificado, que me había apartado para Él, que podía entrar libremente en su presencia. Pero cuando empecé de alguna manera a acostumbrarme a eso, lo empecé a cambiar por voy a buscar a Dios solamente por las experiencias. Necesito una experiencia que cambie mi vida, un momento en su presencia que cambie mi parecer. Y ahí me empecé a dar cuenta que estaba perdiendo el sentido del por qué yo empecé a hacer las cosas. Estaba fallando en mi receptor. Y vamos a explicar lo que es fallando en mi receptor. Santiago 1, 22. Santiago 1, 22 al 25. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida lo que era, como era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Nosotros necesitamos empezar a relacionarnos con Dios, empezamos a necesitar hablar con Dios, necesitamos empezar a tener una vida espiritual con Dios, cogiendo el espejo correcto, la palabra. Tú tienes la oportunidad de verte correctamente o de verte a través de espejos o de alguna manera espejos está haciendo el simbolismo de fuentes, de cosas, las cuales no son correctas. Y lo más triste de eso es que nos estamos perdiendo lo mejor que hemos obtenido con la salvación. Porque como hablamos la última vez que estuve aquí, la salvación no es solamente no ir al infierno, la salvación contrae muchas más cosas que hoy podemos disfrutar. Pero en mi caso, yo empecé a cambiar este espejo por las experiencias. Pero muchos podemos empezar a cambiar esto y nuestra forma de relacionarnos con Dios a través de esto por muchas otras cosas distintas, dependiendo de lo que tú tengas en tu vida. Una relación con una persona, una enfermedad, una mala situación, la condenación, sobre todo la condenación. Tú puedes empezar a dejar de ver que en vez de relacionarte con Dios a través de la justicia que hemos recibido por la fe, y puedes tomar tiempo en la palabra y leerlo y en ese momento emocionarte, pero cuando tú vas a la presencia de Dios y empiezan a venir los pensamientos de cosas pasadas, de cosas que has hecho,
de cosas que han ocurrido en tu vida, de errores, empieces a relacionarte con Dios en esos errores y no en el espejo por el cual te emocionaste la primera vez que lo leíste. Porque ¿no nos pasa que nos emocionamos cuando leemos la palabra? ¿No nos pasa que cuando leemos que hemos sido uno con Cristo, que Él está en nuestro interior, que tenemos la unción del Santo, que tenemos la mente de Cristo, que hemos sido hecho parte de su cuerpo y somos uno? ¿No nos emociona eso en nuestro espíritu? ¿No nos provoca saltar de alegría y empezarle a dar gracias al Señor? A mí sí. Pero ¿qué pasa? Que cuando vamos y empezamos a relacionarnos con Dios, empezamos a meter otro tipo de cosas. Como dice aquí Santiago, nos damos la vuelta y nos olvidamos de lo que habíamos visto en ese espejo. Nos olvidamos de todas esas cosas. Y hay algunas cosas que parecen buenas, como por ejemplo guardar una vida en santidad, guardar un servicio, una relación con Dios, pero las empezamos a convertir en fuentes del por qué nos relacionamos con Dios y en vez de ser cosas buenas en nuestra vida, empiezan a provocarnos todo lo contrario. Todo aquello que esté en tu vida, en tu forma de pensar, en tu forma de sentir, que no te esté provocando poder estar en esta perfecta ley, la de la libertad, no es mirarse en el espejo correcto. No es mirarse en el espejo correcto. Cada uno tiene que examinar su corazón. ¿Es la condenación? Solo tú lo sabes. ¿Es una mala experiencia, una mala circunstancia con alguien? Eso yo no lo sé. Pero Iglesia, Dios quiere que nos relacionemos con Él de espíritu a espíritu. De espíritu a espíritu. Voy a fluir un poco. Tengo cosas anotadas, pero voy a fluir un poco. Nosotros somos seres tripartitos. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un trozo de carne. Que es este cuerpo. Entonces, ¿cuál es esa perfecta ley de la libertad? Y cómo yo puedo empezar a entender y hacer que yo pueda tener una relación con Dios por medio de mi espíritu y no por medio de mi alma que conforma las emociones, la voluntad, los pensamientos y no conforme a la carne que está sujeta a las cosas de este mundo. ¿Cuál es esa perfecta ley en la que el cuerpo de Cristo hoy está parada, la que nos ha hecho libres? ¿Cuál es? Bueno, la Biblia también lo dice, no le falta nada. En Romanos 8.1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, quédate con eso, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida y paz. La ley del pecado y de la muerte y la ley de la vida en Cristo Jesús. Pero yo quiero que te fijes que tal vez mirarlo de esta manera, bueno, la ley del pecado y la muerte y la ley de la vida en Cristo Jesús. Ok, vale, ¿y eso qué es? Pablo lo explicó más abajo. La ley del pecado y de la muerte es moverse basándose en tu carne. Y la ley del Espíritu en vida en Cristo Jesús es basar tu vida, tu relación con Él, en el nuevo nacimiento, en lo que Él ha hecho en ti, en tu espíritu. Pero tú escoges con qué quieres relacionarte con Dios. Y la carne no es solamente lo que muchas veces hablamos, el pecado, no sé, la fornicación, la mentira, la crítica, forma parte de la carne porque forma parte de los deseos de este mundo. Pero el moverse en la carne también es la condenación, también es la culpa, también es la pereza, también es hoy no siento de buscar a Dios, no tengo ganas, también es tal vez Dios está enojado conmigo porque esto que hice, también es hice algo malo hace 3 días, tengo que esperar otros 3 días para que el Señor quiera volver a tener relación conmigo. Eso también es moverse en la carne. Aquí lo está diciendo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado. Ahora,
Tú y yo tenemos la opción de escoger las cosas que están en el Espíritu o las cosas que forman parte de la carne. Tú y yo tenemos la oportunidad o la opción de escoger cómo queremos relacionarnos con Dios, qué resultados queremos en nuestra vida, qué palabras vamos a escoger, qué emociones vamos a tener, qué pensamientos vamos a tener. Tú y yo escogemos. Eso ya está hecho. Él ha puesto en ti la posibilidad de que tú puedas ser libre de la ley, del pecado y de la muerte. No lo hiciste tú, no lo hice yo, lo hizo Jesucristo. Por ti y por mí. Y nos ha dado el regalo de poder ser libres de todas las cosas que nos condenaban en nuestra carne. Ese es el evangelio en sí mismo. En que tú seas liberado de las cosas que te condenaban, que te apartaban de Dios, que te hacían vivir una vida de pecado y puedas empezar a vivir una vida cumpliendo los deseos de Dios en el Espíritu, adorando a Dios en el Espíritu, hablando con Él en el Espíritu, siendo dirigido por el Espíritu de Dios. Y esa es la idea que tiene Jesús sobre el cuerpo de Cristo. Él sabe que vamos a tener errores, Él sabe que van a haber cosas que no vamos a hacer a la perfección, Él sabe que van a haber cosas en las cuales no entendemos en un principio y necesitamos tiempo. Pero esa es la obra que vino a hacer Jesús, que ya no es por ti ni es por mí, y gracias a Dios que no es por ti y no es por mí, es por el Espíritu. Es por el Espíritu. Y tenemos que estar atentos a esta ley de la libertad. Y como toda ley, tiene también sus designios y sus formas de caminar en ella. Tiene sus propias palabras, sus propias formas de pensar, sus propias formas de creer. Y Jesús y Dios nos ha puesto todo lo que necesitamos para caminar en esta perfecta ley. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Voy a decir algo que alguno tal vez va a tener ganas de tirarme el zapato a la cabeza, cualquier cosa. Tus esfuerzos hechos en la carne no pueden agradar a Dios. Que tú vengas a servir a Dios en tu carne, en tus esfuerzos, está muy bien. Pero aquí dice que si no es por medio del Espíritu, en la verdad, en el conocimiento de la ley del Espíritu y de la libertad en Cristo, no puedes agradar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque en tus esfuerzos fallarás. En tus esfuerzos no vas a llegar al estándar. En tus esfuerzos va a haber un momento donde te enojes, te canses, te aburras, te dé pereza, te frustres, te enojes con un hermano, te enojes con la familia, te enojes, no sé, con los líderes. No podemos con nuestro esfuerzo querer llevar una vida cristiana en la cual podamos disfrutar de todas las cosas que tenemos en Cristo Jesús. No es posible. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, ¿Cristo está en nosotros o no está en nosotros? El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El cuerpo está muerto a causa del pecado, la carne está muerta a causa del pecado, mas el Espíritu está vivo a causa de la justicia. ¿Sabes lo que es poder tener una relación con Dios? Y yo sé que lo que voy a decir puede parecer muy básico, pero una relación con Dios sin culpa. Una relación con Dios sin una mochila detrás pesada, en la que sintamos que tenemos que hacer un montón de cosas. Nos sorprendería saber la gran cantidad de cristianos que hoy en día, teniendo a disposición un Padre bueno, un Padre que nos ha liberado de tener que vivir atrapados a las cosas que nos condenaban, un Padre que nos recibió, no porque seamos muy buenos, sino porque Él nos reconcilió por medio de Cristo.
siguen viviendo en un estado de la ley del pecado y de la muerte. Porque sí, si tú vives tu vida cimentándote en la carne, lo que vas a experimentar es la ley del pecado y de la muerte. Las mismas cosas que te condenaron, las mismas cosas que te alejaron de Dios. ¿Qué tiene valor en tu corazón, iglesia? ¿En qué lugar pones la obra de Jesucristo en tu corazón? ¿En qué lugar pones la sangre de Jesucristo en tu corazón? ¿Es más fuerte en ti el orgullo de querer hacer las cosas para decir, yo merezco esto? ¿Merezco tener una relación con Dios? ¿Merezco esto que me ha venido en mi vida? ¿Merezco las bendiciones de Dios? ¿Es más fuerte en ti eso? ¿O es más fuerte en ti reconocer que yo he sido liberado, no por mí, sino porque ahora el Espíritu de Dios está en mi interior? ¿En qué lugar has puesto la palabra y la obra de Jesucristo en tu corazón? ¿Es más fuerte en ti la obra de la libertad en Cristo Jesús que la enfermedad? ¿Es más fuerte en ti que Dios te haya dicho que Él te ha hecho sano por medio de la sangre de Jesucristo o un dolor momentáneo que puedas tener en tu cuerpo? ¿Es más fuerte en ti la palabra de Dios o el diagnóstico de un médico? Tú tienes la opción, iglesia. Tienes la opción. Cuando Él dijo, no tendrás dioses por encima de mí, no solamente estaba hablando de los dioses, por así decir, conocidos, sino que le estaba diciendo que lo pongamos a Él por encima, en medio de todas las cosas. Y eso no es solamente el vivir una vida en santidad, que estoy de acuerdo. En la vida en santidad estoy de acuerdo. Tenemos que agradar a Dios. Pero Él quiso que tú pongas a Jesús y su obra en el centro, para que tú puedas disfrutar de esa santidad, de ese agradar a Dios, de esa libertad, de ese entrar en la presencia de Dios sin presión. Sin presión, iglesia, me duele en el corazón ver a mis hermanos sufrir en su relación con Dios más que disfrutar de la libertad. Libertad. Piensa, iglesia, ¿cuándo fue la última vez que entraste y buscaste al Padre sin sentirte culpable? ¿Cuándo fue la última vez que entraste y dijiste gracias en vez de perdón? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste te amo, papá? Las primeras palabras al entrar y arrodillarte en la presencia del Señor. En vez de empezar a llorar y decir, Señor, es que no te merezco. Señor, es que he hecho todo esto mal. Padre, siento que no llego. ¿Qué lugar tiene la palabra en tu corazón, iglesia? La iglesia no necesita algo nuevo. El cuerpo de Cristo no necesita algo nuevo. El cuerpo de Cristo necesita conocer la obra de su Salvador. Conocer la obra de su Salvador. Soy un firme creyente, y esto es una opinión, es una hipótesis, que el avivamiento ocurre cuando un cristiano entendió que ya no vive para sí mismo, ni por él mismo, sino que vive en la libertad que Cristo Jesús le ha dado. Porque el poder, la autoridad, la sanidad, la plenitud, como estábamos leyendo Romanos, no se encuentra en la carne. Se encuentra en lo que Jesús hizo por nosotros. No necesitas una unción nueva, no necesitas una Biblia nueva, una palabra nueva. Él ya hizo todas las cosas nuevas por nosotros. Él dijo, consumado es, terminado es. ¿Y qué fue terminado? Que tú nacieras de nuevo. Que tú fueras unido a Él. Que tú pudieras acercarte al Padre confiadamente. Es terminado. No necesitas añadirle nada más. Necesitas aprender a vivir en ello, que es distinto. Y vuelvo a repetir, sé que soy pesado, pero todo aquel pensamiento, emoción, sentimiento que te genere culpabilidad, que te genere un lastre a la hora de tu relación con Dios,
debes eliminarlo. Debes quitarlo de tu vida. Y hay dos extremos en esto. Está el que piensa que por tener esta ley de vida en Cristo Jesús puedo hacer lo que quiero. Y déjame decirte que aquellas personas que tienen este sentimiento no es por culpa de la palabra. No dejemos de predicar la gracia de Dios porque hay gente que piensa así. No dejemos de expresar que Dios nos ama a pesar de nosotros porque haya gente que piense así. Porque el problema no es la palabra, sino lo que hay en su corazón. La ley de la vida en Cristo Jesús te hace todo lo contrario. Te hace libre de las cosas que te hacen vivir en pecado. Porque que tú vivieras en pecado, tú y yo viviéramos en pecado y apartado de Dios, era por una naturaleza pecaminosa que Jesús vino a quitar y hacernos nacer de nuevo. Pero si tú decides seguir teniendo esos pensamientos, entonces seguirás atado a ese pecado. Seguirás atado a ese pecado. Sé que parece contradictorio, pero la libertad te hace vivir en santidad. Y el esfuerzo y la atadura, en un esfuerzo humano, en la carne, te va a hacer vivir una vida de pecado. Amén, iglesia. No busques cosas nuevas. No necesitamos reescribir la Biblia, no necesitamos que Dios nos muestre algo nuevo. Necesitamos conocer la palabra. Hebreos 8:6 dice, pero ahora en Jesús, nuestro sumo sacerdote, repito de nuevo, Hebreos 8:6, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto. Dilo, mejor pacto. Dilo fuerte, mejor pacto. Con Dios basado en mejores promesas. Dilo fuerte, mejores promesas. Mejores promesas. Tú y yo hoy estamos parados en una relación con el Padre y en un pacto que nadie nunca jamás en la Biblia antes a Jesús habían podido disfrutar. Y está basado en mejores promesas. En mejores promesas. Promesas de libertad. Promesas de restauración. Que tú mismo, como estuvimos hablando, puedes coger y ver en este espejo. Tú no puedes sentir tu espíritu. Tú no puedes tocar tu espíritu. Pero tú puedes conocer lo que tienes y quién eres en Cristo Jesús mirándote aquí. Esta es tu guía. Este es tu reflejo de quién eres tú hoy. Y estas mejores promesas las tenemos disponibles tú y yo hoy, todos los días, 24/7, todos los días del año. Entonces, ¿qué tengo que hacer para vivir en ellas? Estirar mi fe. Mi fe se tiene que alinear con las promesas de Dios. Conocer este mejor pacto en el cual estamos tú y yo hoy sentados y parados. Porque sí, en el antiguo pacto hay promesas y hoy las podemos seguir disfrutando incluso a un nivel mayor. Oh, pero cuando tú coges el Nuevo Testamento, las epístolas, a partir de que Jesús hizo la obra completa y empiezas a ver que hay una promesa de sanidad por las llagas de Jesucristo. Empiezas a ver que hay promesas de provisión para que abundemos en toda buena obra. Empiezas a ver que hay promesas de autoridad por cuanto Él puso todas las cosas bajo sus pies. Empiezas a ver que hay promesas de restauración, promesas de libertad, promesas de paz, promesas de gozo. Indudablemente, nosotros vamos a querer seguir estas cosas. Pero tenemos que aprender que es nuestra fe la que nos conecta a estas promesas. Es el aprender a vivir en el Espíritu, no en nuestra carne, no en nuestras emociones, no en nuestros sentimientos. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas? ¿Cuántas? Todas las cosas. Todas las cosas. ¿Saben cuánto es todo? Todo. Nada se queda afuera.
Nada se queda fuera. Pero yo quiero añadirte una cosita aquí, que en la Reina Valera no está puesto porque generalizaron la palabra, pero en la parte final, cuando dice que nos dará, en el griego original dice karisetai. Vamos a dar un poco de clase aquí, como si fuera escuela bíblica. ¿Y qué significa karisetai? Es la forma futura del karisomai. Y vos me decís, ¿y qué es eso? ¿Qué significa esta palabra? Este verbo proviene de la palabra caris. ¿Y qué significa caris? Significa dar por gracia, conceder gratuitamente, regalar sin mérito, otorgar favor. Por lo tanto, en el original, lo que este versículo dice, ¿cómo no nos concederá gratuitamente, por gracia, otorgándonos su favor, con Él todas las cosas? Yo quiero animarte que en esta mañana dispongas tu corazón a dejar de vivir en las cosas que te condenaban y a empezar a disfrutar de este pacto basado en las mejores promesas. Este pacto en el cual se nos ha sido dada por la sangre de Jesucristo. Y cuando tú honres la palabra en tu corazón, cuando la pongas en primer lugar y entiendas que la sangre de Jesucristo no solamente compró mi salvación, sino que Él no negó a su Hijo para darme con Él todas las cosas. La salvación por medio de la sangre de Jesucristo también compró mi sanidad, compró mi restauración, compró que mi familia sea llena y completa, compró mi provisión, porque en Él no faltó nada. Y si Él no nos negó a su Hijo gratuitamente, por gracia, en favor, por misericordia, también nos dará con Él todas las cosas en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Tómalo, iglesia, anímate, deja de vivir una vida espiritual seca, deja de acostumbrarte y hacer parte de tu vida lo que no tiene que estar en tu vida. La enfermedad no tiene que estar en tu vida. La falta de cosas no tiene que estar en tu vida. El no comprender la palabra no tiene que estar en tu vida. Una relación lejana con Dios no tiene que estar en tu vida. No te acostumbres, no la hagas parte de ti. Más bien, toma y mantente firme, como dice en Gálatas 5:1, que nos mantengamos firmes en esta ley, que no nos separemos, en la que nos ha hecho libres. No nos separemos, no desviemos nuestra mirada, no nos desviemos nuestros ojos, porque en Él tenemos todo lo que podemos llegar a necesitar. En Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Redimidos de la maldición. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo, ¿por la qué? Por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. ¿Te suena? La ley del pecado y de la muerte, el esfuerzo, el vivir por nosotros mismos, y la fe que nos conecta a una vida en el Espíritu, en libertad en Cristo Jesús. Dice, Cristo, Gálatas 3:13, grábate este versículo en tu corazón. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, es decir, a ti y a mí, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Redimidos, levantados, resucitados conjuntamente con Él. ¿Quieres saber que venía por la maldición de la ley? Bueno, pues vuelve a la ley. Vuelve a Deuteronomio 28. Verás la bendición y verás la maldición. Verás lo que venía a causa de vivir una vida que estaba bajo la naturaleza pecaminosa. Y de eso es lo que a ti y a mí hoy Cristo Jesús nos ha librado. Para vivir en la bendición, porque los que son de la fe
son herederos de la misma bendición del creyente Abraham y la promesa del Espíritu. Has sido redimido y redimida para dejar de vivir una vida en la carne, sujeta al pecado, sujeta a la enfermedad, sujeta a la falta de cosas, sujeta a todo lo que te dejaba Dios, para hoy, gracias a que Él nos ha hecho recibir la misma bendición, podamos vivir una vida plena, completa en Él, disfrutando de todas las cosas que, como dice y leímos anteriormente, nos serán dadas conjuntamente con Él. Eso es lo que tú y yo hoy podemos disfrutar. Hermano, ¿podrías tocar si no te molesta? Eso es lo que tú y yo hoy podemos disfrutar. Gracias. Yo sé que esto en un principio suena muy bonito, o hay cosas que tal vez no podamos llegar a entender todavía en la totalidad en nuestro corazón, pero aquí reside el que tú vivas una vida cristiana alegre, llena, plena, en poder, en autoridad, o el seguir intentando buscar cosas nuevas. El seguir intentando llenar un vacío que no estás dejando que la obra completa de Jesucristo llene. Empieza a vivir una vida en el Espíritu. Disfrútala. Disfruta del haber sido redimido. Disfruta del haber sido levantado. Disfruta del haber sido resucitado en Cristo Jesús. Empieza a tomar todas aquellas cosas que, como dice aquí, ya no te pertenecen. Y empieza a hablarles de la obra de lo que Dios ha hecho en tu vida. Deja de hablarle a Dios de tus problemas y empieza a hablarle a tus problemas de lo que Dios ha hecho para ti. Estás pasando por enfermedad, no la aceptes en tu vida. Recházala y empieza a proclamar el pacto basado en las mejores promesas que te dicen: por las llagas de Jesucristo has sido sanado. Tienes carencia de cosas en tu vida. No la aceptes. No lo hagas algo normal. Empieza a levantar y a hablarle a tu economía y decirle: eres bendito porque todas las cosas me serán provistas en las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y te empezarás a levantar y empezarás a experimentar lo que es una vida en el Espíritu. Una vida plena, llena de gozo, iglesia. Porque Él no vino a levantar algo roto. Él no vino a levantar algo que le faltan cosas. Él vino a levantar una iglesia hecha a su imagen, hecha a su semejanza. Para que yo hoy no me mire en mí, me mire completo en Cristo Jesús. En esta vida en el Espíritu que Él nos ha regalado. Y cada día te vas a levantar y vas a darle gracias a Dios. Y al principio no vas a lo mejor a sentir cosas especiales o vas a empezar a flotar o a levitar, no se trata de eso. Pero cuando tu corazón se empieza a poner de acuerdo con estas cosas y empieces a hablarlas y empieces a darle gracias, vas a ver cómo toda tu vida, tu forma de pensar va a empezar a cambiar. Y va a ser tan sencillo sentir la presencia de Dios como el sentir el aire de cada día de la mañana. Y va a ser tan sencillo escuchar la voz del Espíritu Santo como escuchar la voz que tienes al lado. Y vas a empezar a experimentar sanidad en tu cuerpo, restauración, libertad. Iglesia, anímate, por favor. Iglesia, toma la palabra. Has sido redimida. Has sido levantado. La maldición de la ley ya no forma parte de tu vida, sino más bien la bendición que se nos ha sido dado en Cristo Jesús. La libertad, la vida en el Espíritu, la sanidad. Si así lo sientes, ponte un momento de pie y cierra los ojos. Oh, yo sueño por una iglesia que sabe mirar cara a cara a los ojos del Salvador, reconocer su obra. Una iglesia que está animada y gozosa. Una iglesia sana.
Oh, papá, que esta palabra empiece a llenar los corazones, Jesús. Hoy la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Padre, te pido que la fe comience a venir en sus corazones, Señor. Y todo aquello, Señor, de lo que tú nos liberaste y nosotros nos volvimos a atar por nuestras decisiones, por nuestra forma de pensar, por nuestro desconocimiento. Que hoy sean desatadas y liberadas, Señor, por la ley del Espíritu en vida de Cristo Jesús. Oh, oh, tú eres el Santo. Tú eres la cabeza de esta iglesia. La palabra implantada tiene poder para producir en nuestros corazones, Señor, esta semilla de la palabra. Y en fe empieza a levantar tu voz. Empieza a orar y decir: he sido libre de la enfermedad, he sido libre de la opresión, he sido libre de la culpa. Gracias, Jesús, porque tú me has liberado de la condenación. Gracias porque me has liberado de la pobreza y la escasez. Gracias porque me has liberado de una vida separada de ti. Empieza a levantar tu voz en fe. Empieza a darle gracias a Dios por las cosas que ya han sido hechas. Levanta tu voz. Gracias, Jesús, porque has levantado una iglesia limpia, sin mancha, hecha a tu imagen y semejanza, con tu poder, con tu autoridad, porque como tú oraste en Efesios, Señor, porque como tú oraste en Efesios, Padre, por esta causa, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él ya nos ha llamado, a la herencia en los santos que ya tenemos. Padre, oro, Señor, para que los ojos del entendimiento sean abiertos y puedan entender y comprender, Señor, que tú los has librado de la ley del pecado y de la muerte, que les has dado, Señor, un pacto basado en mejores promesas, Señor, que les has dado tu sangre, tu autoridad, tu nombre, que sobre todo nombre, para que sean sanos, para que proclamen tu palabra con gozo, Señor, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, 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 poder de Dios en acción para todo aquel que lo escuche, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, todo, Señor, aquello que estaba trayendo culpabilidad, condenación, en el nombre de Jesús, es quebrantado y podrido por la unción de Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, bendito Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito Dios.